impresionante, ¿no? Todo el dinero que nos van fugando, que nos van sacando, que van robando. Entonces, obviamente, el Estado uruguayo se hace un Estado muy caro, porque da para todo, ¿no? La gallina de los huevos de oro, pobrecita, ya no da más, ya no puede más. Debe tener recontra hinchado el que te dije, sacar huevos y huevos de oro, ¿no? Y solo para un lado y se lo llevan y sacan y sacan y saca y ve que solo va para un lado y para el otro la inmensa mayoría se va empobreciendo. Bueno, han creado empresas privadas que tercerizaron servicios a los mismos servicios médicos también, servicios médicos públicos como los de ACE, durante la dirección de la doctora Graciela Muñiz. ¿Qué será de la vida, no? De Graciela Muñiz. Se decía que una auditoría iba a desmantelar todo, no pasó nada. Varios directores de hospitales del interior se enriquecieron, siendo directores de hospitales del interior, se enriquecieron como empresarios que montaron empresas privadas con los recursos de los dineros de ACE y se convirtieron en empresarios de empresas que le brindaban insumos médicos como respiradores, camas de hospital, monitores, empresas de limpieza, robándole los recursos al Estado, crearon empresas privadas, compraban ambulancias, eran importadores y le vendían esos servicios a los propios hospitales que integraban ACE y que ellos integraban en calidad de funcionarios públicos. No se investigó nada de eso. No hubo ninguna auditoría. Como no hubo ninguna auditoría seria, importante, no me refiero a la de Machado, sino a algo importante respecto a Gas al Llago, que no existió, con la fuga de 323 millones de dólares. No hubo una auditoría seria, importante, respecto al sobrecosto de obra de Antel Arena fuera de la competencia de Antel, cuando Carolina Cose. No hubo una auditoría seria, importante, respecto a la desfinanciación de Antel en 1.000 millones de dólares, una empresa que siempre daba superávit. No hubo cuando Carolina Cose. Nada de esto fue auditado. Lo de ACE no fue auditado. Una cantidad de directores de hospitales, como directores del hospital de Tacuarembó y de otros hospitales del interior, devinieron en empresarios que le daban servicios, le vendían servicios e insumos a la propia salud pública del Estado, a la cual le robaban sus recursos económicos para montar sus propias empresas y ser los que importaban camas de hospital, anatómicas, respiradores, tomógrafos, monitores de control cardíaco, de presión, etcétera. Hasta los instrumentos para tomar la presión sanguínea, estetoscopios, servicio de ambulancias, servicios paramédicos. Todo con el dinero de nosotros y se convirtieron en empresarios. El único que saltó fue aquel, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? La Nueva Estrella, creo, ¿no? Fue lo único. De aquel marica que era enfermero, creo. Fue lo único. El chivo expiatorio también, el perejil que saltó lo del perejil, porque estaba lleno eso, nace, de esas defraudaciones. Nada de esto fue auditado en rigor en el gobierno anterior y denunciado a la justicia fiscal camarada. Las famosas auditorías para comprobar los grandes robos al Estado desde los 15 años consecutivos de gobiernos del Frente Amplio no funcionaron, incluso bajo la superintendencia de un omiso y militante fiscal general de corte subrogante interino al cual el presidente anterior, Luis Lacalle Pou, no sustituyó por un fiscal titular bajo su gobierno. Enorme, gigantesca debilidad de autoridad. No pudo disponer de autoridad, no tuvo un dispositivo de autoridad para ejercer la presidencia, la jefatura de Estado y de gobierno e indicarle al Poder Legislativo que era sumamente necesario que resolvieran, a través de la propuesta del presidente, votar por mayorías especiales al nuevo fiscal general de corte, al titular que el gobierno necesitaba. No, se quedó con un fiscal interino que dejó el fiscal anterior, Jorge Díaz, y no resolvió el presidente tener un fiscal de su riñón político, un fiscal que contara con su aprobación, con su confianza, y que así se lo manifestara el Poder Legislativo, diciéndoles que era muy necesario que Presidencia tuviera el fiscal titular de la Nación.
Y eso iba a salir, porque si eso lo hacía y lo hacía público y lo declaraba públicamente, no podía darse una desavenencia a tal magnitud respecto a los legisladores del Frente Amplio que no quisieran dar el voto para contar con las mayorías especiales que así requiere la ley. La ley, a su vez, atentatoria de la Constitución, porque han creado la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado, cuando la Constitución de la República, a texto expreso, establece que los entes autónomos y servicios descentralizados solo pueden crearse a los efectos de un cometido industrial, comercial o empresarial, no para que sea una Fiscalía General de la Nación que no tiene fines comerciales, fines industriales, aunque para ellos sí, pero los efectos del cometido institucional no tiene fines comerciales, no es una empresa una fiscalía, no es ANCAP, no es OCE, no es Antel, no es Duxa, no es una empresa que fabrique algo, no es una empresa comercial que brinde un servicio comercial como Antel, no es una importadora, no es una distribuidora, es nada más y nada menos que la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo va a ser un servicio descentralizado? El servicio, la función no es un servicio, la función fiscal se tiene que dar desde el Poder Ejecutivo a través de un ministerio fiscal, o de un ministerio público y fiscal, o de una oficina fiscal en todo caso, pero no como un servicio descentralizado, porque la Constitución establece que servicio descentralizado es para fines comerciales, económicos, industriales. Hasta eso está mal. Bueno, es evidente que la administración anterior operó políticamente viabilizando de modo más o menos sutil ante la opinión pública la impunidad judicial, el sistema de fiscales, el sistema de fiscales de género, la sociedad inclusiva, los sindicatos únicos del PCNT, la impunidad penal. Dejó, avaló que haya una ley que diga que en Uruguay hubo terrorismo del año 1968 a 1985, dejó la Fiscalía General de la Nación, permitió que siga derogada la ley de caducidad, permitió a los sindicatos únicos seguir cogobernando con el gobierno, permitió tener una Fiscalía General de la Nación con un fiscal interino, es decir, no tuvo autoridad. El gobierno anterior no ejerció autoridad, no tuvo el símbolo histórico del poder político, no simbolizó el poder político, no lo encarnó, no lo practicó y por ende no terminó convirtiéndose en un símbolo histórico de nuestra política de un gobierno con poder político, sino que fue un gobierno que cerró con el sello de oro del disparate desde un presidente que llegó a decir, dicen que soy tibio, pero ¿saben una cosa? Hay que ser muy valiente para ser tibio. Está, cerrá y vamos. Apagá la luz, la llave, ¿quién apaga? Está, cerrá y vamos, ya está. Ya está, no sé, está hablando un demente, está hablando de un retardado. Hay que ser valiente para ser tibio, está todo muy mal. Dicho pacto político se me hace evidente por el lado más grande, ¿no? Que es todo esto, el institucional, el Estado de Derecho uruguayo ya destruido, cuyas instituciones de trascendente sensibilidad pública, como lo es el Poder Judicial, como son las garantías de los procesos judiciales, los procesos penales, administrativos, financieros, laborales, todas las garantías de un debido proceso están destruidas, no fue reconstituido el Poder Judicial en sus funciones naturales constitucionalmente mandatadas, dejó que el sistema de fiscales siguiera adelante con una Fiscalía General de la Nación y un proceso penal fiscal acusatorio del nuevo código, sin hacer ninguna reforma profunda del nuevo código del proceso penal, que fue promulgado en el 2017, claro, y ante el cual el propio presidente anterior estaba comprometido, y que mucho integrante del gobierno de la pretérita coalición republicanita desarrolló. Una mera gestión del modelo político del Estado uruguayo, legislado inconstitucionalmente en el proceso de los 15 consecutivos años del Frente Amplio. Y cuando sobrevino la oportunidad histórica de ganar el Poder Ejecutivo después de 15 consecutivos años del Frente Amplio, y ganan con un Poder Legislativo que obtiene el 56% de la integración de la nueva coalición republicanita, esta se comportó como eso, como una cualigueta republicanita sin poder político. No hizo nada relevante,
nada sustancial, sino tan solo cambios funcionales en el ámbito de la administración de segundo orden, a través de disposiciones de la ley de urgente consideración, que incluso advinieron con el albur de un referéndum inconstitucional contra una ley de urgente consideración, y fueron contra 135 artículos proponiéndonos inconstitucionalmente desde el FA y el PIT-CNT, bueno, discutir esa ley en ese enorme ámbito del diálogo social que es el referéndum a través del cuerpo electoral. Lamentable. Y el PIT-CNT además planteó posteriormente, ya al final del gobierno anterior de la coaligueta republicanita, planteó un plebiscito contra el sistema de la capitalización de ahorros y el sistema financiero desarrollados por las AFAPs en esta materia, como un sistema de inversiones que tracciona a los contextos de los fondos de inversión en Uruguay, que hoy por hoy representan un capital económico colectivo de 26 mil millones de dólares. De 26 mil millones de dólares. En términos estrictamente republicanos y democráticos, bajo la naturaleza de nuestro Estado constitucional de derecho al que quisieron arrancarle la cabeza, como la auténtica medida socialista comunista. No vino a librar el gobierno anterior la batalla cultural, fue tibio, cobarde, apenas con un ajuste fiscal de modelo económico financiero que pretendió hacer un ajuste limitado de corto plazo, racionalizando la administración y los recursos económicos del Estado. Bajo el gobierno de José Mujica se efectuó incluso, volvemos al tema de las defraudaciones y el robo al Estado, se efectuó una condonación de deuda, se le perdonó una deuda al clan empresarial de Paco Casal, que tenía un adeudo muy abultado, de unos 86 millones de dólares ante la DGI. Y bajando la cabeza así, el contador Pablo Ferrer dijo, ah, sí, sí, fue la orden del Pepe, ¿viste? La orden del Pepe que le perdonó la deuda. Arregló ahí con Paco Casal arregló con el Pepe Mujica, a su vez siguió siendo el monopólico detentador de todos los medios de comunicación en materia de fútbol y de deporte, Tenfield, BTV, y sigue el Paco Casal con su clan, evidentemente también financiando, quién sabe por cuántas cuerdas que no conocemos, financiando a grupos que integran el Frente Amplio. La recuperación de AFE, ¿se acuerdan? Fue una parodia impresentable, con una infeliz y parodial inauguración del tren de los pueblos libres entre Cristina Fernández y José Mujica. La ingeniería, bueno, está a la vista, ¿no? La ingeniería también de la cuota obligatoria de los aportes al PICNT ante todos los funcionarios públicos del Estado, la cuota partidaria de cada funcionario público militante rentado por el Estado como militantes del Frente Amplio, cuotas millonarias mes a mes que, bueno, van trasladando el 15% de sus abultados salarios, los salarios de cada militante rentado por nuestro Estado, rumbo a las arcas del Frente Amplio, con un porcentaje que va a su vez de entre el 20 y 25% para cada uno de los partidos, es decir, 25% para los partidos que integran esos militantes y otro 15% para el Frente Amplio. En su mayoría, los partidos que integran la coalición de Frente Amplio, por mayorías abrumadoras de militantes, de aportantes, son el MPP, el Partido Comunista en el Uruguay y Partido Socialista del Uruguay. Resultado de este tipo de prácticas clientelares, abusivas, mediante simulación de actos administrativos con naturaleza de abuso de funciones, el delito que querían sacar, ¿se acuerdan? Estaban desesperados por sacar el delito de abuso de funciones, tráfico de influencias, por ejemplo, pero hay mucho más, ¿no? Defraudación directamente, defraudación al Estado. Acá hay actos administrativos que son delitos con apariencia de actos administrativos. Todo esto hace a una ingeniería político-financiera en favor del enriquecimiento del Frente Amplio y de los principales partidos que integran esta coalición marxista, que a su vez integra al Foro de San Pablo con ese proyecto socialista, comunista, populista, y arroja trágicos números financieros en la economía de nuestro país y un profundo deterioro del funcionamiento de nuestras instituciones estatales, claro.
desde la perspectiva de nuestro Estado constitucional de derecho, esto comporta un gravísimo deterioro del funcionamiento de las instituciones del Estado. Bueno, esto sigue, pero vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos. Dice que increíblemente se está descubriendo, no se va a descubrir rápidamente, va a ser así yo, cualquiera, ¿no? Que esta estancia María Dolores, la estancia que acaba de comprar, colonización, tira del MPP, ¿ah? Y que tiene dos campos más, seguro no lo podían vender en gobierno de Luis o de la coalición, para lavar la plata, para blanquear la vía que salvo ahora. Por eso aprovecharon que entró Andrés Lima en colonización, o sea, es una casualidad que esos campos, los tres campos, Rafelor, S.A. y la firma, yo sé porque he vendido y he bajado ganado allí, en esa bruta estancia de María Dolores, ¿no? Rafelor, S.A. la firma es de un peruano. El titular, el que firmó la venta de la estancia y van a vender las otras, es un peruano. Y ese peruano se le adjudicó este campo cuando la visita de Evo Morales al Uruguay vino a visitar a Mujica de Chacra. Ah, ahí tenés cómo viene saliendo el hilo. Evo Morales, la estancia está a nombre de Rafael S.A., que son peruanos, y ahora la compra el Estado uruguayo. Y por eso estaba el cuerpo de Mujica calentito en el cajón y salió el Pacha Sánchez a gritar. Gracias a Mujica compramos el campo. O sea, era de Mujica el campo. El campo era del MPP. Hay que mandar la plata. Él tenía una chacra que él se la había comprado, que la pagó en cuota, porque él con Lucía, enseguida que salieron de la cárcel, se pusieron a plantar flores. Plantar 20 hectáreas de maíz cuesta $14.000. 100 vacas lecheras cuestan $130.000. Un equipo de ordeñe con tanque de frío más la instalación eléctrica $25.000. Un tractor para mover fardos y sacar mierda $35.000. 50 hectáreas de pasturas, avena mezclada con trébol $20.000. Un pozo de agua en la fracción para lavar el tambo y darle a las vacas $9.000. Él tenía una chacra que él se la había comprado, que la pagó en cuota, porque él con Lucía, enseguida que salieron de la cárcel, se pusieron a plantar flores. Si Mujica vendiendo flores se compró una chacra de 14 hectáreas, yo no veo por qué unos agricultores pobres no pueden tener $233.000 para comenzar su emprendimiento, más los $2 millones que tienen de tierra de colonización. Groserísima mentira. Burros además, manejan cualquier cosa, cualquier cifra. Es imposible que una persona pobre que quizá pudo juntar $4.000 termine con propiedades y con instrumentos y con insumos que están hablando de 300, $400.000 solo en esas chacras. Y después esa estancia vendida en 32,5 millones a colonización para lavar dinero. ¿De dónde tanto? ¿De dónde sacó tanto dinero? El que decía que además todo lo que ganaba se lo daba a los pobres, lo que ganaba como ministro, lo que ganó como senador, lo que ganó como presidente, en toda su trayectoria política, todo el salario donaba. ¿Y de qué dinero comía? ¿Y con qué dinero viajaba? ¿Y con qué dinero, no sé, bueno, ropa compraba muy poca, ¿no? Y higiene más o menos, pero tenía que comer, tenía que viajar, tenía que pagar las cuentas. Y todos esos movimientos de las chacras y todas esas propiedades, ¿cómo las bancaba?